Muy buenas tardes. En la sede de Alsina 1470 de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para presentar que se realizó que el compromiso de trabajadores de la Defensoría con la libertad se hubiera interrumpido, sino porque objeto de trabajando en la ampliación de derechos como es vocación y hoy de esta área. Obviamente de libertad más estigmatizados, más criminalizados. Hubo un leve crecimiento durante la pandemia, no necesariamente positivo. Su aparición como resultado de noticieros de aire hace el equipo de la DAIM, de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo. Y cuando aparece violencia, ¿no? Se los presenta como ni de lo positivo, paredes adentro de las unidades penales. Era un en la sociedad en general, en los contextos de encierro, es decir, si muy poco que se vio el derecho a la comunicación, a la educación. Podríamos decir si tienen que ser castigo de los reos, internacional en las unidades desde instancias nosotros y la desde ¿no? Más personas, sino
recomendaciones. Ustedes las pueden descargar ya desde la página web de la Defensoría del Público y tenemos un listado largo de agradecimientos a todas las personas e instituciones que participaron en la construcción de este texto compacto, claro, comprensible, que da cuenta de cómo se tienen que abordar las temáticas referidas a personas en contexto de encierro. También tenemos un glosario, porque hay mucha confusión en los medios de comunicación y esto hay que disculpar a veces a las colegas que están precarizados y que tienen 2 y 3 trabajos y saltan de la cobertura de un conflicto en una cárcel a un desfile de modelos sin interrupción, no tienen posibilidad de profundizar en aquellas temáticas que abordan. Entonces, un glosario que tiene que ver con las distintas expresiones que se utilizan en las coberturas, ¿no? En general, en las redacciones no hay materiales como estos donde rápidamente se pueda recurrir a este glosario para saber lo que es la prisión perpetua, lo que es la prisión preventiva, lo que es una reincidencia, lo que es la libertad asistida, lo que es la libertad condicional, que una exhibición de prisión no es lo mismo que una excarcelación, etcétera, etcétera. Y también tenemos fuentes de consulta. Tenemos fuentes de consulta para quienes tienen tiempo y ganas de hacer coberturas responsables. Y aquí están los contactos del Ministerio Público de la Defensa, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Poca gente sabe que existe la Procuración Penitenciaria y para qué sirve la Secretaría de Derechos Humanos, la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, etcétera. Los invito a leer las recomendaciones, son pocas, son escuetas, son útiles, básicamente son útiles. Felicito y agradezco a todas las personas que participaron en la construcción de estas recomendaciones, que como dije tuvieron una interrupción y se retomaron el año pasado. En el panel tenemos a Juan Pablo Parchuk, que es docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y director del programa de extensión en cárceles. A Ricardo Rajendorfer, que es periodista de investigación especializado en temas policiales. A Silvia Gemureman, que es co-coordinadora del Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos y directora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani de la UBA. Y por Zoom, a Adrián Vicente, secretario de Actas del Centro de Estudiantes Universitario Eduardo Pimentel de la Unidad 24 de Florencio Varela, y a Hernán Argüello, abogado y presidente del Centro de Estudiantes Universitario Eduardo Pimentel de la Unidad 24 de Florencio Varela. Vamos a empezar dándole la palabra a Juan Pablo Parchuk. Hola. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias también por la invitación, la oportunidad de participar de este panel. Y, por supuesto, saludo que se haya retomado este trabajo, se haya concretado estas recomendaciones para promover el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad y el tratamiento responsable de las cárceles y las personas que la habitan y la sufren. Ahí, como decías vos, una distancia desde que empecé este proceso. Yo tuve la oportunidad también de participar de algunas de las mesas de trabajo y en el medio pasaron muchas cosas, ¿no? Pasó el gobierno de Macri, que empezó justamente atacando la ley de medios y derogando parte de la ley por decreto. Y también hubo, me parece, como una
exacerbación, una extensión del punitivismo en la agenda pública, en la discusión mediática, que también nos interpela particularmente en relación con estas recomendaciones. Y podríamos decir, una capilarización del discurso de odio en medios y redes sociales. En contrapartida, también hay mucha experiencia de resistencia y de organización acumulada, y creo que estas recomendaciones son parte también de eso, ¿no? Quisiera empezar como situando la discusión sobre las recomendaciones en el contexto actual, ¿no? Que nos encuentra a 40 años de democracia, en un contexto de violencia y precarización de la vida potenciado por estos discursos de odio racistas, xenófobos, discriminadores, y una campaña electoral que se está volcando a la derecha, y en la que escuchamos, por ejemplo, vamos a terminar con los delincuentes, no con la delincuencia, terminar con los delincuentes, cárcel o bala, o se apela a una fuerza de cambio para imponer un orden que ya no... digamos, ya no oculta, digamos, sus intenciones represivas y de ajuste, sino que directamente las propone como solución a la crisis, ¿no? Justo estamos ahora también de alguna manera en la antesala de eso, en una especie de laboratorio hace algunas semanas, cuando fue la represión, cuando empezó en realidad la represión en Jujuy. Al mismo tiempo, ese fin de semana se desalojaba unas compañeras de la Casa Pringles en la Ciudad de Buenos Aires, la Casa Pringles ATR, que de paso aprovecho como para hacer un llamado a la solidaridad. Las compañeras están pidiendo colaboración, pueden contactarla por las redes sociales de Yo No Fui o directamente por Casa Pringles. Pero bueno, lo que digamos, esta asociación que hacía, de alguna manera hay ahí como un ensayo de los límites, un laboratorio, digamos, represivo, que empieza como a anticipar lo que vendría, digamos, en un gobierno en mano de estas fuerzas, ¿no? Y como contrapartida podríamos pensar, bueno, cómo responder a esas violencias, ¿no? Y esas violencias me parece que se responde con recursos técnicos, podríamos decir, con herramientas, con medios y por supuesto también con organización. Y estas recomendaciones son un proceso de organización, como mencionabas vos. Todas esas organizaciones, instituciones que participaron de la elaboración de las recomendaciones, o sea, las recomendaciones en sí son un proceso de organización y son útiles, como decías vos, ¿no? O sea, son una herramienta puesta a disposición para profesionales, para activistas, para organizaciones, instituciones, para, digamos, instalar un debate, por lo menos, ¿no? Sabemos con respecto al periodismo, o a cierto tipo de periodismo, mejor dicho, para ser justos, y a las producciones mediáticas, o a las productoras, a las corporaciones mediáticas, sabemos que el problema de los tratamientos irresponsables, podríamos decir, o la discriminación es un problema ideológico, ¿no? De falta de información o de buenas o malas intenciones, ¿no? Eso lo sabemos, o sea, Babi Echecopar o Viviana Canosa no desconocen todo esto que se menciona en las recomendaciones, que en realidad, si uno se fija, hay un montón de cuestiones que son propias del buen desarrollo profesional del periodismo, ¿no? Digamos que podrían enunciarse en términos generales, no específicos de la cárcel o de las personas privadas de la libertad. O sea, no hay un desconocimiento ahí, sino que simplemente no les importa o miran el mundo desde otro lado, ¿no? Lo mismo pasa con las ficciones mediáticas, cuando, digamos, privilegian el morbo o la ganancia frente a la trama y a la construcción de mundos ficcionales, ¿no? El principal problema que tienen ficciones como El Marginal, la última temporada del Marginal, que confieso que no terminé de ver, pero digamos, el principal problema que tienen, digamos, no es tanto ese modo fantasioso de presentar la cárcel, sino que es mal el guión, digamos, ¿no? Y es mal el guión por esto, justamente porque no recupera perspectivas, problemáticas. Digo, se pueden hacer cosas completamente ficcionales sobre la cárcel y hacerlas bien,
Pero bueno, también pasa eso, ¿no? Y creo que, digamos, el llamado de atención de las recomendaciones también en relación con la producción de ficciones es interesante también para considerar, ¿no? Porque ahí también se crean mundos y se dan señales, digamos, de mundos posibles en la ficción. Pero bueno, nosotros y nosotras, desde la universidad, desde las organizaciones sociales, pensamos, digamos, más allá del periodismo y las corporaciones, en distintos espacios que nos convocan, redes universitarias o culturales, nacionales o internacionales, y desde ahí, digamos, también pensamos en este tipo de herramientas que pone hoy la Defensoría a disposición. Entonces, podríamos preguntarnos entonces, volviendo a esta cuestión digamos, de cómo responder a la violencia o de qué hacer frente a la violencia, me parece que las recomendaciones ahí también entran en juego en relación con un montón de otras acciones que también mencionabas, ¿no? Y que nos involucran y que involucran a estas redes. Por un lado, digamos, en el qué hacer es, bueno, seguir formándonos y seguir compartiendo saberes técnicos, profesionales y políticos en seminarios, en talleres, en capacitaciones, tanto adentro como fuera de la cárcel. La Defensoría, de hecho, lo hace. Me tocó participar del programa y del taller que dan en el Complejo 1 de Ezeiza, donde nosotros también tenemos el centro universitario. Entonces, bueno, la primera cuestión es esto, seguir formándonos y produciendo y compartiendo saberes. Por otro lado, seguir escribiendo y produciendo contenidos, ¿no? Hay mucha y muy buena producción académica, artística, cultural, hecha en cárceles, revistas, libros, podcast, música. Digamos, es importante también seguir produciendo esos, o dar lugar para que esos contenidos se produzcan. Por otro lado, y en relación con esto también poner a disposición recursos y medios de producción cultural, ¿no? Ponerlos a disposición de las personas privadas de la libertad, de sus familias, de todas las personas afectadas de alguna manera por el sistema de justicia penal. Y es importante porque me parece que, digamos, que en la palabra de aquellas personas que sufren la violencia de manera directa o esta violencia extrema como es la cárcel, hay, digamos, una mirada distinta a esta otra que mencionaba antes, ¿no? Digamos, hay una mirada y una realidad que tiene que ser contada, que necesita ser contada, para también ir, digamos, cambiando realidades, transformando destinos. Yo a veces digo que hay como claves de futuro, digamos, en esas experiencias, en la palabra de las personas privadas de la libertad cuando salen, cuando logran, digamos, atravesar todas esas barreras y salir y poder difundirse, ¿no? Y claves de futuro en dos sentidos, ¿no? En el sentido de hacia dónde vamos si seguimos así, ¿no? Si seguimos profundizando las violencias, o claves de futuro también en esa potencia de imaginación y de transformación que tienen muchas veces las personas cuando atraviesan esas situaciones tan extremas. Entonces, eso, seguir poniendo a disposición los recursos y los medios, sobre todo, de producción cultural para que esas voces salgan afuera. También abrir y compartir canales de difusión de esa producción y demandar espacios en los medios también, ¿no? Para que esa producción tenga su lugar. Me parece importante y por supuesto, bueno, todo lo que hace a generar redes, a articularnos, a pensarnos colectivamente y organizarnos creativamente, creo que es importante también y que es parte de lo que de alguna manera están convocando las recomendaciones. Como decía, para mí estas recomendaciones son parte de esos procesos de organización y son una herramienta para estos debates. Y me parece más necesario que nunca en este momento donde tenemos que
volver a unir esas fuerzas para, digamos, defender los derechos conquistados, no dejar que la derecha justamente venga a sacarnos esos derechos a los golpes y poder seguir imaginando otras realidades y transformando y pensando horizontes de transformación social inclusiva. La derecha está intentando de alguna manera, ya hace mucho tiempo, quedarse con el lenguaje y esa fuerza de cambio que siempre tuvieron los procesos de organización emancipatorios en Latinoamérica y no podemos renunciar y dejarle esas fuerzas de cambio inclusivo y tenemos que eso, resistir y confrontar en nuevos procesos de organización y nuevas visiones de futuro. Así que bueno, saludo nuevamente las recomendaciones y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de Ricardo Rajendorfer. Hola, hola. Se escucha bien. Bueno, ante todo, buenas tardes y un placer y un honor estar acá para hablar de este tema. Un tema jodido ya de raíz porque el espíritu público, el hombre común, o esa categoría sociológica imprecisa a la que se denomina, entre comillas, la gente, suele tener una aprehensión especial frente a toda clase de temática carcelaria. Una aprehensión que tal vez se asemeje al miedo de un niño ante la oscuridad. Y lo cierto es que, desde luego, se trata de un territorio oscuro. Un territorio oscuro y, más allá de todas las consideraciones políticas, sociológicas, y desde el punto de vista de los derechos humanos, a lo que se suma la envoltura ideológica del asunto, cosa que ha sido brillantemente abordado por él, a mí se me ocurre que lo único o lo principal que puede estar a nuestro alcance, y por nuestro me refiero al periodismo, porque yo soy periodista, es echar un poco de luz sobre las cárceles, un poco iluminar las cárceles. Por empezar, pienso que, junto con las fuerzas de seguridad, la no democratización de estas y la no democratización del sistema penitenciario argentino es una de las grandes deudas que el Estado tiene con su propia historia. Estamos hablando a 40 años de haber concluido la última dictadura. Una deuda prolongada, es decir. En segundo lugar, todas estas disfunciones que ha relatado él y las disfunciones mismas que se dan en el sistema carcelario son fruto también de otras disfunciones, como por ejemplo el funcionamiento,
los usos y los atributos de la justicia. En ese sentido, fíjense ustedes que sobre el tema del armado de causas, recién se comenzó a hablar, cuando también se comenzó a hablar del lawfare. Y, desde luego, razón no faltaba al respecto, porque esa alianza entre los servicios de inteligencia, entre los medios y el Poder Judicial, esa triple alianza, de algún modo comenzó a volcarse sobre opositores políticos, exfuncionarios de algún gobierno anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el armado de causas existe lamentablemente en Argentina desde la noche de los tiempos. Desde la noche de los tiempos, incluso me acuerdo, yéndonos atrás en el tiempo, en la época en la que un tal Di Rocco era ministro de Justicia del gobernador Felipe Solá, en ese momento había una población carcelaria en el país en la provincia de 30.000 presos. Y en un informe que presenta este hombre, dice, pero sabemos, estimamos, que en los próximos tiempos saldrán en libertad aproximadamente 5.000, y dice las razones, porque están presos con preventiva en base a pruebas muy débiles y en base a testimonios muy dudosos. Léase, en ese momento, cuando todavía Duhalde era gobernador, había 5.000 personas engarronadas. 5.000 personas engarronadas. En la Europa de fines del siglo XIX, el caso Dreyfus, en el cual interviene Émile Zola escribiendo el Yo acuso, en defensa de un oficial judío del ejército francés que había sido engarronado en medio de una trama de espionaje. Digamos, repito, Émile Zola escribe Yo acuso, ahí acá tendría un laburo, no terminaría jamás su trabajo, tendría que escribir bastante, ¿no? Eso por un lado. Echar luz sobre las cárceles, echar luz no solamente sobre el sistema carcelario, sino sobre lo que se desconoce de las cárceles. Y se desconoce absolutamente todo. La sociedad desconoce absolutamente todo lo que sucede en las cárceles, todo lo que se vive en las cárceles, todo lo que se muere en las cárceles, salvo quienes están adentro, salvo que los que tuvieron la mala fortuna de caer en ese depósito de seres humanos, en el cual van a parar al mismo lugar personas inocentes, personas culpables, personas muy culpables y personas cuya culpabilidad o inocencia está en un lento trámite. Pero es un depósito de personas y todas van a parar al mismo lugar para ser sometidos al mismo régimen. Un régimen que no solo se desconoce muros afuera, sino que además tiene sus propias leyes internas, cuyo único y desesperado objetivo, pienso yo, es la sobrevivencia
es la sobrevivencia, salir vivo de ahí, cueste lo que cueste. Y a veces esos costos son, valga la redundancia, muy costosos. Desde luego que las organizaciones de derechos humanos, desde luego que instituciones como la Defensoría del Público, desde luego que todo un conjunto de personas y organizaciones, diríase bien pensantes, trata de profundizar, trata de difundir, trata de diseminar un concepto que humanice ese calvario, que humanice vivendi de la tumba, porque es así como en la cárcel se le llama a su forzado hogar, la tumba, con todo lo que ello significa. Y hay que ver cómo es la tumba, hay que ver cómo es la tumba, porque esa visibilización sería uno de los primeros pasos para no hacerla tan siniestra, como para no hacerla tan siniestra. Ya de por sí, un sitio de encierro es un sitio siniestro. Es un sitio donde, lamentablemente, quienes van a parar ahí, lejos de unirse en salvaguarda de sus derechos, de algún modo entran en una dinámica de vida, entran en una perversión inducida por la perversidad del sistema penitenciario, en el cual esa sobrevivencia significa que luchen, así como afuera, pobres contra pobres, presos contra presos. Al respecto, digamos, yo no soy ni sociólogo ni administrador de empresas, y menos de empresas estatales como son las cárceles. Pero son empresas, porque al igual que determinadas fuerzas de seguridad, a través de la recaudación de las cajas delictivas, se autofinancian y por ende también se autogobiernan, el servicio penitenciario también, en cierta medida, se autofinancia y también se autogobierna. Y si bien la mayoría de los ministros de seguridad, tanto nacionales como provinciales, en consecuencia, tienen un escaso predicamento sobre los uniformados, sobre los cuales tienen potestad, en el caso del servicio penitenciario, su vínculo con las autoridades políticas, en este caso las autoridades de los diferentes ministerios de justicia, están bloqueados por el mismo elemento que dije antes, los muros. O sea, si bien los policías actúan bajo cielo abierto, si bien los canas actúan bajo cielo abierto, los candados, como se les dice en la jerga de los penitenciarios, actúan amparados por la sombra de los muros. No sé por dónde podría empezar
el tratamiento periodístico de esta problemática. De algún modo, el ejercicio del periodismo es una cosa azarosa. Uno no puede decir voy a defender o atacar tal cosa, uno tiene que encontrar lo que atacar o lo que defender. Tiene que ocurrir algo para que uno escriba sobre ello. En mi carrera periodística hubo dos hechos al respecto que yo recuerdo memorables en tantos años de ejercicio. Una que cuando yo laburaba en el Diario Sur, en el viejo Diario Sur, recibo la carta de un preso que no viene al caso. Y yo la leo y dije, qué buena prosa. Bueno, este tipo, el cura Pérez, no era cura, era un muchacho que se había mandado un achaco disfrazado con una sotana. Se convirtió en algo así como en nuestro corresponsal en Devoto. No nuestra fuente en Devoto, sino nuestro corresponsal, puesto que a partir de entonces empezó a tener una columna en el diario que se llamaba Desde mi celda. Años después, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los 7 presos que se habían fugado de Villa Devoto cavando un túnel. Uno de ellos era el Cacho Lagarza. El Cacho Lagarza me cuenta que ese túnel arrancaba desde el hospital penitenciario y se abría paso por debajo de un patio interno al cual no tenían acceso ni los presos ni los guardiacárceles. Y de pronto ahí encuentran, ¿cómo decirlo?, un osario clandestino. Encuentran un montón de huesos humanos. Bueno, a los tipos les agarra en medio de esas circunstancias una especie de brote místico y se juramentan, le piden permiso a esos huesos para pasar por ahí y se juramentan contar que esos huesos están ahí, que esos muertos están ahí abajo, si llegan a salir. Y me llaman a mí y yo publico eso, creo, en Página 30, que era entonces la revista de Página 12. ¿De dónde eran esos huesos? En un momento dado pensábamos que eran de personas desaparecidas. Pero después investigamos y en Devoto, si bien hubo presos políticos, no fueron alojados personas secuestradas. Entonces, ¿de dónde eran esos huesos? Entonces, esa investigación nos llevó con la participación activa de la abogada Claudia Cesaroni a la conclusión de que esos presos eran los muertos de la denominada masacre del Pabellón 7, una matanza de presos a raíz de un motín en el Pabellón 7, generado por cuestiones del momento entre los habitantes de ese pabellón y los guardiacárceles. Hubo 30 muertos reconocidos y 60 no reconocidos. En su momento, esto era en el año 77, 78, se trató de abrir una causa judicial sobre estos muertos, impulsados por muy valientes abogados
y los familiares de las víctimas, y esa causa fue archivada, esa causa no fue tenida en cuenta. Esa causa no fue tenida en cuenta por un fiscal que, de apellido creo que se llamaba Stracera o algo así, no sé si a ustedes les suena. Bueno, muchos años después, hace pocos años, Claudia Cesaroni logra que la masacre del Pabellón 7 sea investigada, sea caratulada como un crimen de lesa humanidad. Bueno, le voy a ceder la palabra a... Bueno, no sé si este será el momento de darles entrada a Adrián Vicente, repito, que está a cargo de la Secretaría de Actas del Centro de Estudiantes Universitario Eduardo Pimentel, de la Unidad 24 de Florencio Varela, y Hernán Argüello, abogado y presidente del Centro de Estudiantes Universitario de la misma unidad. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Nos escuchan bien? Perfecto. Hola Miriam, un placer saludarte. La verdad que celebramos este encuentro y gracias por dejarnos participar con el tema este de las recomendaciones, que para nosotros es muy importante que se difunda esta recomendación que hicimos con el centro universitario. Que se difunda la estructura tratamental que funciona dentro de los servicios penitenciarios para que se hagan cumplir y demás. Así que le doy la palabra a nuestro presidente y abogado Hernán Argüello, que nos va a saber explicar mejor esta estructura, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué hablar después del relato que escuchamos, verdad? De esa experiencia de vida. Y quiero más que nada no acaparar que lo que digo yo, lo que decimos en este centro de detención, es lo único que ocurre. Digo, como la vida misma, hay un montón de vivencias que sí ocurren y que sí han ocurrido, no de la magnitud que ha contado acá el compañero, pero que lamentablemente aún persisten. Digo persisten en esta suerte de nuevos actores o actores que en este caso tienen una responsabilidad mucho más directa, que son los jueces. ¿Por qué digo esto? Porque en la evolución, ¿sí?, en lo que a servicio tratamental nos referimos, donde la educación me parece que es primordial, donde el conocimiento ofrece numerosas alternativas, pero por sobre todo ofrece herramientas. Herramientas que nos posibilitan a aquellos que no fuimos tan agraciados en la vida de poder contar con una educación. Educación que tal vez no contamos en la infancia, en el desarrollo de nuestra personalidad, pero acá, en este oscuro lugar, la hemos encontrado por distintos motivos, ¿no? Por necesidad, por las ganas y voluntad de querer cambiar un proyecto de vida, ¿no? Por comprender situaciones que tal vez uno comete con las herramientas con las que cuenta, y que creo que ahora, después de esta incorporación de nuevas herramientas, uno lo razona de distinta manera y desde un perfil o un lugar totalmente diferente. Y obviamente estoy hablando desde mi posicionamiento, ¿no? Yo no estoy hablando de aquellas personas que en este bagaje de población, como comentó el compañero, pueden existir desde un inocente a un culpable. Pero tanto el inocente como el culpable son seres humanos. Y en esta lógica de ser humano, de ser tratado como sujeto de derechos, es muchas veces que lo que no ocurre.
de nuestro espacio académico, universitario. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de poder recibirme de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, con un montón de vivencias malas, buenas, con lo cual, por esto digo, no creo que, y hablo de nuestra experiencia, todo es malo o todo es bueno. Creo que hay una multiplicidad de factores que permiten de alguna forma a algunos tener una suerte distinta a los demás. Pero que se puede, se puede. Obviamente que tendría que ser garantizado una plataforma para todo el mundo, para toda aquella población carcelaria, que pueda acceder realmente a esto. Pero como todo, los recursos son escasos, y a ser escasos, ahí viene lo que dijo el compañero de esta famosa supervivencia. Supervivencia en el mejor de los sentidos, porque estamos hablando básicamente de aquel trato, de aquella condición que nos merecemos todos que estamos en este lugar, más allá de haber cometido o ser responsables de un delito. Y también vas a ser si es grave o no. Digo, ¿no? Porque hoy está en boga explicar o justificar, tratando, ¿no?, de entender en el imaginario colectivo todo aquel que está prisionizado es un ser aberrante, un salvaje, un bruto, un inculto. Y esto me hace recordar a la época del colonialismo, ¿no?, donde el diferente, el otro, esa otredad, nosotros la justificamos con el desprecio, y ese desprecio hacia el otro, a ese que no merece ser humano, sino que es otra cosa, y por ser otra cosa está justificado todo tipo de aberración. Eso es lo que pasa acá, lamentablemente. Y esta situación, y no me quiero ir del tema, pero esta situación es básicamente porque no está visibilizado lo que pasa dentro de los mundos, ¿verdad? Insisto con esto, no en todos los lugares pasa y ocurre lo mismo. Nosotros, como órgano académico en cárceles, tratamos de promulgar la actividad académica y como a educación, esa apertura a las herramientas que te brinda la educación en sí misma. Volviendo al tema del tratamiento, por lo menos la ley de ejecución penal, habla de esa actividad interdisciplinaria que debe ofrecer ¿quién? El Estado, el Poder Ejecutivo. Y esto es lo que realmente es escaso. Y a esto hay que sumarle el gran exceso de población carcelaria que en estos últimos tiempos se encuentra en estos espacios, y que obviamente no todos van a poder recibir esa actividad. Y después está el régimen. Régimen como aquella grupo o cuerpo de normas que de alguna forma van dictando la disciplina y el orden del lugar. Y digo esto ¿por qué? Porque hay distintos tipos de regímenes. Está el estricto, el máximo, aquel que tiene el régimen semiabierto moderado o semiabierto amplio, y el régimen abierto, que son los distintos tipos de regímenes que hoy la provincia de Buenos Aires cuenta. Obviamente que al carecer de esta posibilidad cierta de ofrecer este servicio, por básicamente carecer de eso, para no todos, lamentablemente, es donde viene esta arbitrariedad y discrecionalidad. Pero ¿esto por qué sucede? Básicamente porque quien aquel que autorizó el arresto y detención y condena, no garantiza eso en cárceles. No garantiza lo que dice la Constitución. Y no garantiza lo que dijo tanto la Corte local como la Corte nacional en el 2021 y en el 2022 sobre las condiciones o crisis humanitaria, como lo tiraron estas cortes, que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Obviamente esto lo hizo extensivo también con lo que ocurre en Nación, pero puntualmente habló de la provincia de Buenos Aires. Porque desde el año 2005, en el fallo Berbisky, se comenzó una tarea de inspección y de tratar de cambiar esta estructura, pero que obviamente fracasó.
Fracasó porque no fue comprometido desde un poder judicial con sentido común, pero tampoco fue acompañado políticamente. Y estamos hablando de distintos gobiernos, ¿eh? No estamos hablando puntualmente de un gobierno con una idea, con una idea distinta, sino múltiple. Desde una derecha a un populismo, a un peronismo. Y que lamentablemente continuamos acá y vamos de mal en peor. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad? Los jueces. En estos dos fallos que he comentado, las dos cortes de justicia han dicho que quien tiene la responsabilidad directa sobre aquel detenido que está siendo vulnerado en sus derechos es el juez de origen. Y es el juez de origen que permite, cuando está en condiciones de poder recuperar su libertad, no otorgársela. Porque es parte del tratamiento penitenciario de la libertad condicional. Porque es parte del tratamiento penitenciario de la libertad transitoria y la libertad asistida. Y ahí viene, ¿no? Esta comunicación en los medios masivos que expresan que es un acto de fe o un acto de sentimiento el otorgar este tipo de tratamiento. Y si es parte del tratamiento en sí mismo. Digo, y eso no lo explican, no lo informan. Y esta manipulación en los medios masivos, en esta construcción del otro, de esa otredad, es donde tratan de justificar, ¿no? E implantar o potenciar lo que es la discriminación. Triste palabra, porque en los países más desarrollados o colonialistas, sí, saben, y nosotros incluso sabemos por nuestra historia, lo que eso significa. La Segunda Guerra Mundial, bueno, esa justificación del monstruo, ¿no? En un determinado cuerpo de comunidad tildado como judíos o distintos, o gitanos, o polacos. Bueno, lo mismo está pasando acá. En esa construcción de querer justificar, y digo justificar porque tristemente en en una entrevista a un nazi que se hizo en España, cuando se lo estaban juzgando, él explicó que tenía gran terror o gran miedo de lo que le ocurriese a su familia. Pero no lo conmovía o no lo conmovió lo que generó en los cuerpos humanos, en los judíos, en esa gente que ellos estaban matando. ¿Y por qué no lo justificó? Porque no lo sentía como igual. Y ahí de eso se trata, ¿no? Cuando el otro no lo percibimos como un igual, justificamos cualquier aberración. Y eso es lo que está pasando lamentablemente en los jueces. Cuando justifican el encierro en las condiciones en las que nos encontramos, y que ya en el 2018, en un informe que ordenó la Corte Local a Casación Provincial, determinó distintas alternativas y entre ellos el Poder Ejecutivo de poder ofrecer una alternativa más digna y para ir descomprimiendo las cárceles. Bueno, la respuesta está en lo que pasó después de la pandemia, ¿no? En el 2020, con el fallo de Violini, y donde la sociedad toda arengaba, obviamente manipulada de los medios masivos de comunicación, estas aberraciones en cárceles. Y digo aberraciones porque todo el mundo sabe, o es de público conocimiento, que en cárceles, como los recursos son escasos, la sanidad o la salud no es para todos. Se hace lo que se puede. Y en esto se hace lo que se puede. Algunos no tienen la suerte de tener esa posibilidad de obtener alguna medicación o ser atendido correctamente. Esto es lo que ocurre. Y estamos en democracia. Y los jueces lo saben. Y los políticos lo saben. Digo, se ha modificado esa forma o ese estrato
lo que contaba acá el compañero, de hace muchos años, pero con mucha más gente en el 2023 y con distintas formas, pero las cosas siguen ocurriendo. Y en esto siguen ocurriendo, y en esta suerte de vertederos, como dijo Sigmund Bachmann, de depósitos humanos, nos encontramos aquí. Y aquí, tratando de sobrevivir, tratando de sacar nuestro mejor potencial, estamos educándonos, compartiendo esta educación con nuestros compañeros, que entendemos que es nuestro pequeño aporte, pero que en definitiva entendemos de que cuando uno salga de este lugar, no va a volver. Y no va a volver porque cuenta con esas herramientas donde poder enfrentar la libertad desde otro lugar. El pequeño aporte que nosotros ofrecemos desde esta unidad, justamente con la unidad 31 y la unidad 32, que estamos llevando adelante un programa para, para entender o para solidarizarnos con aquellos compañeros que no tienen tanta suerte como nosotros. Y digo suerte porque, bueno, con esta escasez que acabo de describir, y que aún al ingresar aún más personas, más población carcelaria, va a ser aún más escasa, ¿no? No hay buenos proyectos a futuro. Gobierno que en pocos meses se va a elegir tiene una difícil tarea, sea quien fuese, será quien fuese. Como dijo mi compañero, le agradecemos muchísimo a esta Defensoría del Público poder visibilizar, comunicar lo que ocurre, por lo menos en este espacio. E insisto, no quiero faltar el respeto a mis otros compañeros de la población carcelaria, pero es la vivencia que en este centro, o por lo menos nosotros, vivenciamos y comunicamos. Vuelvo a decir, muchísimas gracias. Ojalá que estos tipos de encuentros sean mucho más masivos. Creo que quedó muchas cosas por hablar, pero que bueno, en este pequeño detalle del tratamiento, y yo podría hablar de lo que es una norma, podría explicar cuáles son las etapas, pero creo que eso hoy está de más. Creo que hoy la prioridad es expresar la situación que está pasando en las cárceles, que no tiene un proyecto bueno, porque no se ha modificado la estructura, pero por sobre todo no se ha modificado la cabeza de estos jueces que insisten en meter en cárceles a personas que podrían haber solucionado, se podrían solucionar desde un aspecto totalmente distinto. Pero bueno, las cabezas, este poder tan cruel que es manejado por los jueces y que fácil hace 10 años que no van por cárceles, que desconocen desde su despacho lo que pasa en una prisión, pero que deciden sobre la suerte de la libertad de un sujeto, provoca todo esto, ¿no? Creo que la realidad por la cual hoy atravesamos en el 2023 da muestra de su incapacidad para dar un poco más de justicia, ¿no? Así que bueno, les agradecemos y estamos para cualquier pregunta si desean hacerlo. Gracias, Miriam. Quería agradecerte y a todo el equipo de trabajo de la Defensoría del Público. La verdad que no nos sentimos solos, nos sentimos acompañados. Así que bueno, acá estamos. Y muchísimas gracias por este rato. Muchas gracias. Queda un rato todavía. Me gustaría que al finalizar la rueda haya un espacio para preguntas y respuestas. Así que quédense conectados, por favor. Ahora es el turno de
De Silvia Gemureman, co-coordinadora del Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos y directora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani de la UBA. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradezco mucho la invitación y la posibilidad de decir algunas cosas, por ahí no demasiadas, pero sí instalar algunas cuestiones que me parece que es lo que este informe despierta en carácter de reflexión. Decía que en primer lugar agradezco que me hayan invitado porque tal como los que cuando lean todas las recomendaciones van a ver que la lista de las personas que participaron en la elaboración del informe es muy larga. Y este informe, tal como comentó Miriam, llevó mucho tiempo, a tal punto que cuando hace unos meses llegó el borrador, yo no recordaba qué era lo que desde el observatorio y desde el GESPID habíamos mandado en su momento. Y esto es porque fue un proceso, tal como quedó claro, que tuvo interrupciones que yo, digamos, agradezco que no los hayan desalentado a continuar con la tarea y a que estas recomendaciones y esta guía vea la luz en este contexto. Y digo este contexto porque estamos en la antesala de una situación problemática que nos hace, digamos, temer por nuevos retrocesos y, bueno, la Defensoría del Público, tal como la Ley de Comunicación Audiovisual, como mencionó Juan Pablo, han sufrido un muy duro embate. Y además porque, digamos, durante estos años, lo que nosotros vemos en simultáneo con el incremento de la desigualdad, y tal como comentaron mis compañeros precedentes, es el aumento de los discursos de odio. Y tal como comentó recién el presidente del Centro de Estudiantes y desde Florencio Varela, esta cuestión de la negación de la entidad de sujeto de derechos, de todos aquellos otros, de todas las otredades. Y a mí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre eso, porque estas recomendaciones están pensadas justamente para el tema del tratamiento mediático. Lo primero que me preocupa muchísimo a mí es que no hace falta por ahí que haga el sondeo, pero seguramente si lo hago, esto va a corroborar que muchas de las personas que estén aquí no pertenecen al mundo de los medios de comunicación, digamos. Y entonces yo me pregunto, digamos, ¿cuánto podemos hablar entre nosotros, entre los convencidos, entre los que ya coincidimos en términos de una línea ideológica acerca de lo que es una mirada de derechos humanos y una mirada con enfoque de derechos hacia las personas que son las más desfavorecidas y que justamente luchamos contra las miradas de construcción de otredades? Me pregunto esto porque lo muy interesante sería que efectivamente estas recomendaciones, yo quiero decir que estas recomendaciones, tal como dijo Miriam, están escritas en un modo muy simple, muy sencillo, y tienen que ver justamente con que puedan ser compartidas e instrumentalizadas. Y no son complicadas. A uno le da vergüenza decir que hay que pensar que todos somos iguales y que la situación de estar en un contexto de privación de libertad no significa que se pierdan otros derechos y que el único derecho que se debería perder en un contexto de privación de libertad es el de la circulación, el de la libertad ambulatoria, pero ningún otro derecho. Y, digamos, cuesta mucho también instalar una idea de que si las personas en realidad tienen derechos, la
digamos, estos derechos son inalienables y tienen que gozarlos en cualquier situación y deben estar garantizados por el Estado, y que esos derechos no son privilegios, no son gracias, no son, digamos, perdones, no son excepciones. Y esto es tan difícil de comprender en sociedades donde justamente, digamos, estamos en una lucha tan salvaje de unos y otros por la sobrevivencia. Es tan fácil, digamos, descalificar a los otros, y en esta descalificación mirarlos como personas que no merecen, o ni siquiera mirarlos como personas. Entonces, a mí, digamos, en este sentido, tal como dijo Ricardo cuando hablaba del tema de la humanización, de estos contextos de las tumbas y los cadalsos, las verdaderas situaciones terribles que se viven en estos lugares, uno lo que piensa es cómo podemos pensar en que recomendaciones que tengan que ver con el tratamiento de personas que están sumamente desfavorecidas y en situaciones donde se vulneran todos los otros derechos, digamos, además de las cuestiones vinculadas a los vicios en términos de malas prácticas o de causas armadas y demás, ¿cómo se puede instalar un discurso en una sociedad que cada vez se vuelve, digamos, más furiosa y más descalificadora respecto a los otros? Y cuando yo decía que me pregunto cómo se puede hacer esto, es porque pensaba en los dilemas que tenían los teóricos de la primera escuela de Chicago, allá por 1918, por 1920, digamos, previo, digamos, a la ley seca en Estados Unidos, donde ellos decían que en realidad, para entender qué es lo que estaba pasando, los problemas, ellos se planteaban los problemas de la ciudad y, digamos, todos los problemas que venían producto de la llegada de oleadas migratorias de Europa y de Europa pobre. Ellos lo planteaban en Estados Unidos, digamos, pero lo mismo pasó aquí, dentro de la Argentina. Pero ellos se planteaban el tema de cómo hacer para, digamos, tratar de favorecer la integración social y no promover la profundización de las diferencias. Y una de las cuestiones que se dan cuenta estos primeros teóricos de la Escuela de Chicago es que esto exige primero no tener una mirada correccional sobre los otros, sino tratar de empatizar. Empatizar no es ser simpático, sino es considerar al otro como un sujeto que es igual. La mirada correccional, por el contrario, tiene la idea de reducir al otro a la condición de objeto. Y en esta cosificación y en esta reducción de la capacidad subjetiva es posible hacer cualquier cosa, ¿no? Digamos, yo justamente siempre este operador de no reducir y de no cosificar lo he tenido muy presente porque dentro de mi trayectoria de investigación yo me dedico mucho al tema de niñez y adolescencia. Y una de las primeras cuestiones que empecé a problematizar cuando empezábamos a mirar críticamente las prácticas tutelares es la reducción de los niños, digamos, a ser objetos de tutela y no ser sujetos de derechos. Pero, digamos, esto que pasa en los niños, digamos, y que ha podido ser revisado en términos de tratamiento mediático, y bueno, y recuerdo mucho la tarea de periodismo social y las tareas que se hacían desde generar periodistas amigos de los niños, y que incluso hace poco me enteré que Cielo Albiolo es después que estaba, digamos, en Pacapaca, digamos, y que, digamos, siguió haciendo una trayectoria, digamos, consistente con lo que significa conferir otro lugar al tema de la niñez. Esto que fue posible en el carácter de la niñez, en que se juega, digamos, esta cuestión, voy a decir algo que es tremendo porque todavía se me pone la piel de gallina, ¿no? Cuando se habla de las víctimas inocentes, ¿no? Recuerdo a muchos que se nos enervó, digamos, la piel cuando un viejo periodista, cuando fue el atentado a la AMIA, dijo, murieron judíos y también inocentes.
Y fue, digamos, eso todo un manual del mal periodismo, de lo que significa el mal periodismo, y, digamos, a muchos nos duele muchísimo, digamos, supongo que a Miriam como a mí, digamos, somos de la religión judía y estas cosas, además, nos agraviaron más, ¿no? Digamos, como esta cuestión de problematizar, ¿no? Cuando decía Borges, hablar del problema judío, es decir, que los judíos son un problema, y uno dice, lo mismo se podría aplicar a los presos, lo mismo se podría aplicar a cuántas y tantas minorías. Sí, obviamente. Entonces, en ese contexto es donde uno se pregunta y se interpela, ¿qué puede hacer para que eso no suceda? Para cambiar una vección que nos trasciende, digamos, como sujetos, porque en términos de dinámica social, y esto es independientemente de la gestión de gobierno, que como diría, digamos, un muy viejo sociólogo, habla de lo que son los ocupantes precarios del Estado, porque es eso, digamos. La vección en términos de gestiones distintas de gobierno es que las políticas penales han avanzado hacia un punitivismo combinado y multifacético. Esto lo problematizamos siempre con Alcira Daroqui, la referente, digamos, del GESPID, la que, digamos, con quien hace muchos años trabajamos, digamos, dentro de la problematización de lo que son las agencias de control social penal. Y Alcira siempre sostiene que justamente por qué hay que estudiar el tema de las cárceles, porque todo el tiempo hay una reinvención del gobierno de la penalidad y las prácticas que se producen en las cárceles, y no hay que cristalizar una mirada como si lo que ocurrió hace muchos años siga ocurriendo de la misma manera. Y en esto digo, me parece, digamos, un acierto el tema de presentar este informe en este contexto, y me parece un desafío hacer que estas recomendaciones en realidad puedan calar y puedan permear dentro de lo que es el efectivo tratamiento mediático. Cuando realmente, digamos, es una mirada tan contrahegemónica lo que se impone, y cuando realmente uno se siente, digamos, arando en el desierto, digamos, a partir de estas recomendaciones. Y sin embargo, hay que hacerlas. Digamos, y sin embargo hay que hacerlas y, digamos, hay que tratar de ver cómo se puede, a partir de este tipo de recomendaciones que hablan de los derechos. Y cuando yo digo de los derechos y por qué me parecen centrales, y yo lo marqué cuando me mandaron el documento para revisar, porque justamente habla de todos los derechos que tienen que estar garantizados, como el tema del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la visita, el derecho a la comunicación. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque con mucha preocupación, pero con muchísima preocupación, hace unos meses atrás, digamos, hubo que responderle un colectivo importante de personas que le respondimos muy fuertemente a la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, porque sacaron un documento donde justamente vuelven a retroceder en un concepto muy viejo, donde las torturas y los malos tratos se refieren a los malos tratos físicos solamente, a los malos tratos, al verdadero, digamos, lesiones y malos tratos físicos, y desconocen todas las otras cuestiones que tienen que ver con la omisión de políticas públicas en la garantía de derechos. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque vos dijiste que muy pocos conocen de la Procuración Penitenciaria, y digamos, este documento fue una de las últimas cosas que firmó el recientemente fallecido procurador Muniolo, digamos, y puedo decir con conocimiento de causa que lo firmó automáticamente, sin dudar un instante de que había que pronunciarse por no dejar que retrocedan dentro de los organismos que fueron creados con una determinada mirada como mecanismo, que no retrocedan las miradas que tienen que ver con la integralidad en la defensa de los derechos. Por eso yo digo que esto, celebro que lo estemos presentando, digamos, y que lo podamos discutir y demás, pero además va a haber que militarlo muy fuertemente. Porque los contextos que se vienen, y tal como marcó Juan Pablo, son contextos donde
lamentablemente todas las opciones son opciones de derecha. Y cuando digo opciones de derecha me refiero a lo que significa una racionalidad en términos políticos. Digamos, derechas más neoliberales o derechas más neoconservadoras, pero igualmente funestas unas como otras, porque los neoconservadores confunden el derecho con la moral. Y la confusión del derecho con la moral es sumamente grave porque establece jerarquías morales. Y dentro de esas jerarquías morales existe la legitimación, digamos, de matar o de establecer las ideologías del racismo, que tal como decía Foucault, son maneras de administrar en forma lenta, digamos, las condiciones de producir muertes simbólicas o muertes reales. Y en muchos casos, dentro de los espacios de las cárceles, son muertes reales, y esto que recuerda Ricardo sobre la masacre en Pabellón Séptima nos recuerda fuertemente eso. Por eso, digamos, a mí me parece que establecer esta idea de que son derechos, que no son privilegios, que no son beneficios, que no es, digamos, claro, como no tienen la gente que se lo merece, entonces ¿cómo les vamos a dar a lo que no se los merecen? Digamos, hay que cuestionar una ideología meritocrática que nos hace subvertir en términos de valores. Digamos, y lo que hay que pensar, y esto, digamos, como una lógica que también tendría que lograr instalarse en todas las prácticas que tienen que ver con el tratamiento mediático de distintos temas, es que en realidad lo que hay que pelear es que haya más para todos. No, digamos, que de lo poco que hay, unos se lo merezcan y otros no se lo merezcan, porque, digamos, me parece que esto es todo lo que nos invita a pensar a través del tema, incluso del glosario. Hablar, por ejemplo, cuando están los datos de privación de libertad y de lo que es la prisión preventiva. La prisión preventiva debería ser excepcional. Y sin embargo uno se pregunta por qué el 50% de la población que está presa está en calidad de preso preventivo. Y estamos hablando de la mitad de la población de los que están presos. Claro, hablando, digamos, del tema de las mujeres, y las mujeres que en realidad están con niños en prisión y situaciones mucho más invisibilizadas. Entonces, realmente, cuando digamos, en términos de ser riguroso, las recomendaciones dicen dar cuenta de si una persona es una persona que está procesada, está en prisión preventiva o está condenada, digamos, hacer lugar a lo que es el estatuto efectivo que tiene esa persona que está en un contexto desfavorable, digamos, y está en un contexto, y estar en un contexto es una circunstancia. Es como bien lo puede decir Juan Pablo cuando decíamos con respecto a la educación en cárceles. Digamos, siempre los estudiantes, y son las primeras cosas que yo aprendí, somos estudiantes que estamos presos. No somos presos que estudian, somos estudiantes. A ver si de alguna vez por todas logramos instalar que primero esté la definición positiva, que el hecho de haber cometido alguna acción disvaliosa no configure esencialmente la definición de la persona en términos identitarios. Bueno, quería compartir estas reflexiones, me parece realmente muy valioso. Lo felicito además por no dejarse vencer ante tantos malos contextos y seguir adelante con esto, y las vamos a militar y las vamos a difundir. No sé, Josefina, ¿cuánto tiempo tenemos para algunas preguntas? ¿Muy poquito? ¿Eh? Dale, dale. Dale, dale. Primero quería empezar leyendo el principio solamente de la recomendación número 1. Las personas en prisión tienen solamente restringida su libertad ambulatoria, es decir, la de transitar libremente.
Y esa restricción no implica el cercenamiento de otros derechos. El Estado tiene la obligación de garantizar el respeto por los derechos humanos al interior de las cárceles, a la vida, a la integridad física, alimentación, higiene, educación pública, al trabajo, a la información y expresión, a la salud, entre otros. Esto no pasa, ¿no? Me gustaría, si le podemos consultar a Adrián y Hernán. ¿Esto pasa o no pasa, Adrián y Hernán? Obviamente que no pasa, Miriam, obviamente que no pasa. Acá la verdad que tenemos, desde el centro universitario ayudamos a muchos chicos de la población a hacer escritos judiciales para hacer pedidos de atención médica, ¿no? Por un montón de motivos. Y bueno, sí, y no son atendidos por el colapso del sistema penitenciario. Si bien notamos buena predisposición de acá, de quienes dirigen la unidad penal, pero lo que no notamos es la fiscalización de los jueces a la hora de, de que se realice ese pedido o ese tratamiento médico que necesita el interno, ¿no? Así que bueno, no, sí, estás en toda la razón. Obviamente que no pasa. Y en cuanto, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿pasa como pasa en otras unidades penales que cuando tienen que llevarlos o llevar, bueno, en el caso de ustedes, llevarlos a rendir examen, no los llevan y esgrimen alguna excusa como falta de presupuesto para nafta, etcétera, etcétera, o que el móvil esté ocupado? Hay las peripecias que hacemos nosotros para poder salir a rendir una mesa de examen. Y pasa esto que hace referencia a vos, ¿no? La falta de personal, falta de móvil, falta de combustible, y bueno, y todas las falencias que tiene el sistema, ¿no? También, bueno, no podemos salir a rendir, bueno, tráiganos los profesores acá, ¿no? Y tampoco hay buena predisposición de parte del ministerio ni de la universidad. Tomamos materias virtuales, pero bueno, tampoco es muy fluido el sistema de internet que tenemos, así que bueno, con todas esas peripecias, hoy somos 150 estudiantes universitarios de grado de diferentes carreras, así que bueno, y seguimos luchando contra este sistema, ¿no? Que tantas falencias tiene, como bien decís, Miriam. Bueno, muchísimas gracias. A nosotros nos consta todos los obstáculos que tienen que sortear para trabajar, para gozar del derecho que tienen a verse con sus familias, etcétera, etcétera. Una última y cortita. ¿De qué manera el acceso a telefonía celular cambió la vida o la calidad de vida en las cárceles bonaerenses? Porque en el federal este derecho no asiste a las personas privadas de libertad y en otros sistemas penitenciarios provinciales tampoco. La verdad que en cuanto a la telefonía celular es muy bien utilizada a la hora de estudiar, por lo menos nosotros a la hora de estudiar, digo, bajamos todo a través de los teléfonos celulares y después tenemos una comunicación más fluida con nuestra familia. Imagínate que si no tuviéramos teléfono celular y si tendríamos que pagar esa famosa tarjeta telefónica de línea, digo, se nos hace imposible comunicarnos con nuestra familia, ¿no? Así que bueno, hoy por hoy la telefonía es fundamental. Creo que hasta mermó la violencia dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Pero escucho muchos políticos que dicen que el delito comienza dentro de las cárceles por la telefonía, haciendo totalmente políticas partidarias y no es lo real. ¿Por qué ellos demuestran eso? ¿Y por qué no demuestran, digo, la utilización para la vida académica, ¿no? Que ha sido muy fundamental a la hora de avanzar en las diferentes carreras? Si bien con todos los obstáculos que tenemos de Wi-Fi, de Internet y de las salidas, como bien decís, muchos de los compañeros pudieron avanzar en sus diferentes carreras. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a dejar de acaparar el micrófono y lo voy a ceder. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Dirigida a cualquiera de las participantes o los participantes del panel. No me sean tímidos, tímidas. ¿Nadie?
Dale, a ver, espera porque tenés que usar el... Es algo muy sencillito, no es una pregunta. Pensaba en lo que decía el compañero sobre la visibilización, sobre el hacer transparente, y recordaba haber escuchado que Pettinato en los años 50 instaló que cosas que se hacían dentro de las unidades, el campeonato de ajedrez, el Día de Reyes, los picnics, los hizo poner en Sucesos Argentinos, que era un noticiero que se daba en los cines antes de cada película, con lo cual aquellos desconocidos que, como vos dijiste, aparecían como monstruos de la noche, se los veía con su mujer, con sus niños, jugando al ajedrez. Había una posibilidad de transparencia y se me ocurría que, bueno, hoy no existe Sucesos Argentinos, sino creo que nadie querría hacer eso porque hoy quita votos. Pero la transparencia, la visibilización, me parece que es el primer camino para bajar el miedo que genera odio. Eso solo quería comentar. Yo creo que, como dijo aquí Juan Pablo, las oportunidades en que se podía reflejar en la ficción la realidad, no la fantasía, donde todos son malos, donde hasta la que al principio de la serie El Marginal era más o menos buena, que era la psicóloga, después demostró tener un problema de consumo irredimible. A mí la verdad que me llamó la atención, porque parecía ser una ficción de calidad, con autores, con actores de primerísimo nivel. De hecho, las interpretaciones eran muy buenas, pero había toda una serie de estereotipos y de demonización de todos. No había nadie en el universo carcelario que se salvara. Nadie. Eran todos asesinos, violadores, corruptos, violentos. Era tremendo. Y la realidad de las cárceles no es así. Cualquiera de nosotros que haya visitado una cárcel sabe que hay muchísimas experiencias positivas que deberían visibilizarse más. Y la verdad es que es lamentable que no se visibilicen. Pero en cuanto a la corrupción del sistema penitenciario, les quería contar una anécdota que a mí me sorprendió muchísimo. Yo conocí el equipo de producción de un programa que durante varios años estuvo al aire, que era como un reality que se llamaba Cárceles, ¿no? ¿Saben cuál era el único tema que les había puesto el servicio penitenciario como barrera? No se podía hablar de eso, no se podía tocar ese tema, no era nada de lo que uno se imagina, ni golpizas, ni requisas, ni la comida. La comida. Cuando el productor me cuenta esto, yo digo, ¿pero por qué la comida? Porque de ahí roban. O sea... No, está bien. Bueno, es la caja. O sea, podían hablar de malos tratos, de requisas, de lo que quisieran, pero no podían hablar de la comida. Era el único límite. Eso... A ver, alguien más. Acá adelante. Ahí. Bueno, ahora se empiezan a animar. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana. Soy subdirectora de Educación en Contextos de Encierro de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, agradecerles la invitación. La verdad que es muy interesante esta guía. Incluso, bueno, escuchaba a cada uno de ustedes y pensaba en este material tan potente también para poder compartir en nuestras instituciones educativas, con nuestros docentes, incluso con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. También tan importante la incorporación de los compañeros, de los chicos que están ahí en la unidad representando el centro de estudiantes. Siempre, ¿no? Todo lo que vamos haciendo
tiene que ver justamente con los estudiantes y las estudiantes, digamos, son el motor de todo lo que hacemos y generamos, y los docentes y las docentes. Coincidimos en que el transitar la cárcel es una experiencia que no sé si alguno de quienes estamos acá lo han transitado. Creo que quienes están en el panel no, digo, como en experiencia propia, y es realmente complejo. Por eso, cuando hablamos de echar luz, ¿no?, a un sitio tan oscuro, creemos fuertemente en el trabajo educativo y digo, valoramos que haya salido este tema de lo educativo en voz de quienes están transitando esta experiencia. Y también, bueno, vos lo recogiste. Algo muy cortito, porque tampoco quiero acaparar el micrófono, pero sí quienes venimos de la docencia en contextos de encierro, sabemos que si miramos atrás lo que es lo educativo y el desarrollo de la educación en este ámbito tan complejo, ha crecido muchísimo. Lo miro a él, a Juan Pablo, porque sé que viene también hace muchos años trabajando. Y comentarles en esto de la visibilización que hacen los medios sobre determinadas cuestiones que suceden al interior de las instituciones de encierro. El lunes, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires lanzó el Plan Cunita bonaerense. Ese Plan Cunita bonaerense, que seguramente se acordarán del Plan Cunita nacional, es un proyecto, y todo el kit del Plan Cunita se está haciendo en las unidades penitenciarias. Digo, y yo no lo he visto, he estado ahí compartiendo con el lanzamiento, pero no lo he visto en los medios de comunicación, por ejemplo, hablando de las cuestiones que tienen que ver con el poder y el desarrollo de las personas al interior. Nadie niega toda la oscuridad y todo lo que describieron muy bien de lo que sucede al interior de esas instituciones y cómo atraviesa a las personas. Pero lo cierto también que quienes recorremos las instituciones de encierro y tenemos contacto con las personas que están privadas de su libertad ambulatoria, muy bien lo dijiste vos, porque la persona está privada de su libertad ambulatoria, no de su libertad. Quienes somos docentes, de hecho, trabajamos mucho porque puedan encontrar un espacio, ¿no?, de liberar y pensarse de otra forma. Y no ha salido en los medios de comunicación. Lo mismo que no sale en los medios de comunicación en relación a las niñeces que viven con sus mamás en contextos de encierro, que es un avance histórico que estas niñeces estén matriculadas en un jardín maternal, porque ya estaban en un jardín de infantes, pero se ha impulsado la inclusión de estas niñeces en los jardines maternales. Digo, y así un montón de políticas que son también estatales y que se construyen diariamente. Bueno, la universidad también tiene determinado presupuesto con un gobierno y no lo tiene con otro, digo, y las posibilidades de poder hacer en las instituciones de encierro son distintas en un gobierno y otro. Bueno, remarcar eso, la importancia de la educación, y compartirles una frase que para mí sintetiza, para nosotras sintetiza el impacto de esto, de una persona que se puede pensar en ser estudiante y dejar de ser preso, ¿no? Y una vez hicimos una convocatoria, justamente ser estudiante en contextos de encierro, y uno de los chicos escribió un poema que empieza y dice: cuando gritan escuela, se quiebran las rejas y vuelvo a ser yo. Los dejo con eso. Me parece que es una frase muy potente en pensar qué le pasa a esa persona que no puede ser él en el pabellón y sí lo puede ser en un ámbito educativo.
Gracias por la invitación y bueno, por ahí preguntar a los chicos que están ahí en la unidad, para en la experiencia de ellos, de ustedes, ¿qué impacto tuvo, ¿no?, el tránsito por un espacio educativo, de poder compartir tanto con docentes como con sus propios compañeros esos ámbitos? ¿Cómo fue en la experiencia de ustedes transitar espacios educativos en contextos de encierro? Esa sería la pregunta. Bueno, Tatiana, te cuento que es una experiencia, la verdad, que inolvidable, y digo, proyectar un futuro de vida, digo, con las herramientas que te da la educación, digo, es cambiar el paradigma de la vida de uno mismo, ¿no? Por eso la lucha del centro universitario, y creo de los estudiantes, porque no solo se es estudiante, sino también se transfiere eso a quienes no lo son, y queremos contagiar a los pibes diciéndole que la herramienta, que la educación es una herramienta transformadora y que la acepten como tal, ¿no? Y que necesitamos que se amplíen las plazas. Hoy somos 150 estudiantes en un aula realmente chiquita, y digo, es la lucha nuestra de una ampliación áulica, ¿no? Y estamos atrás de eso con todo el trámite burocrático que lleva. Así que bueno, necesitamos que acompañen estos pedidos nuestros, ¿no? Porque notamos eso de los chicos, de los jóvenes, de los detenidos que hoy vemos, ¿no? Que si hubiese llegado la educación antes de venir acá a la cárcel, digo, no estarían las cárceles sobrepobladas como están hoy. Así que sí, nos parece este pequeño lugar que tenemos hoy, lo conservamos y lo cuidamos porque es nuestro espacio de libertad. Así que sí, bien lo decía ese pedacito de poema que decís vos. Así que sí, muchas gracias por ese aporte. Buenas, ¿qué tal? Aquí Diego Escliar de Radio Mosquito, del Centro Universitario San Martín, en la unidad penitenciaria 48 de José León Suárez. Aquí con Ale de Masi, que también coordina un proyecto de radio oculta en la cárcel de Devoto. Cortito, pero nos parece que hay un pasaje necesario para hacer, al menos desde nuestras experiencias, de acompañar a las personas privadas de libertad en la construcción de medios de comunicación, que es cómo salir del rol de víctima para transformarse en testigos. Que nosotros tratamos de acompañar ese tránsito con muchas dificultades, pero un poco lo que contaba Patán de esta persona que empezó mandando una carta y terminó teniendo una columna, es un buen ejemplo de algo que intentamos también en nuestros laburos, digamos, en nuestras coordinaciones de esos espacios. Después, obvio que hay dimensiones terapéuticas al interior de lo que hacemos en el laburo cotidiano, que hay cuestiones que tienen que ver con lo educativo, con acompañar procesos de salud incluso, pero hay una dimensión comunicacional, en nuestro caso haciendo radio, que no deja de reconocer cuáles son los códigos mediáticos de la época y tratar de insertarnos en eso. Y ahí el pasaje de víctimas a testigos o de simplemente contar que la educación nos transforma, que pasan otras cosas en la cárcel. Bueno, ¿y cómo hacemos que eso sea atractivo en los códigos mediáticos actuales mientras disputamos cuáles son los códigos mediáticos actuales? Pero en el mientras tanto tenemos un sistema de medios que funciona con determinadas cosas y duraciones y formatos que entran o no entran. Entonces ahí, en el pasaje de víctimas a testigos, es que encontramos que hay historias además atractivas mediáticamente y que eso es lo que tenemos que tratar de acompañar y seguir generando canales para que eso ocurra. Para poner un ejemplo, cuando logramos contar al programa de Gastón Pols sobre adicciones, algunas historias singulares, saliendo del rol de la víctima y hablando de este pibe que está acá, que empezó a consumir pastillas adentro de la cárcel, porque se hizo adicto adentro de la cárcel, apareció una historia que era atractiva para los medios, que se podía contar de modo respetuoso y que además denunciaba un tema de fondo. Son muy contados los casos que encontramos eco en los medios masivos de comunicación, después por lo general el eco es en radios comunitarias y en canales propios, pero lo hemos logrado también a través de articulaciones y vínculos con Quique Pessoa, que también a partir de contar historias singulares de lo que pasaba, esas historias singulares, lograron tener también el código mediático de la época. Entonces me parece que ese paso nos parece fundamental para que lo que suene sean las voces de ellos y de ellas, y no tanto la de los coordinadores, educadores, instituciones y funcionarios hablando a través. En la Terra tiene que haber un espacio para las personas privadas de libertad,
para las producciones que son de altísima calidad y que merecen ser escuchadas, porque además enriquecen y hacen conocer otras realidades y hacen más transparentes las paredes de estas instituciones y facilitan que se cumplan derechos, pero no hay, es como, ocuparse de las personas privadas de libertad es piantavotos. Entonces, que se pudran ahí adentro. No queremos saber nada de ellos, que se los castigue, que sufran, no que tengan un espacio de radio. Y si pueden no estudiar, mejor, porque ¿por qué lo tengo que llevar yo a rendir examen si mi hijo tiene que tomar el colectivo? Ponele, es un argumento que yo he escuchado en la U9 de La Plata. De alfabetización en el penal. Celebro este encuentro, celebro las recomendaciones, el tema de los derechos, esta a veces obviedad de explicitar aquello tan elemental que es el acceso a la educación. Nos encontramos con personas, mujeres, hombres, trabajamos con toda la población de este complejo penitenciario analfabeta en el siglo XXI. O sea, es una enésima potencia de exclusión el hecho de no poder acceder a la palabra escrita, a funcionar en un sistema social donde la palabra y la escritura la lectura está en todos los órdenes de la vida. Son personas que están totalmente cindidas, multiplicadamente cindidas, ¿no? Y el hecho de poder recuperar la palabra escrita, de sentirse que pueden leer un texto, que pueden mandar un mensaje en el celular a su familia, que pueden acompañar a sus hijos cuando los van a visitar en algún texto escolar o en alguna tarea, bueno, dignifica enormemente. Esto es una obviedad, pero hace falta explicitarlo y hace falta comunicarlo, ¿no? El hecho de poder acceder a la educación posiciona y recrea identidades, ¿no? Establece esto que se hablaba acá, de que la persona, bueno, se empieza a percibir con derecho, con un pensamiento crítico y podría, en este caso, con esto transformar la realidad que la circunda. Así que realmente me parece muy valioso todo esto, estas recomendaciones que ustedes hacen y este encuentro de compartir esta vida tan penosa en la cárcel y todo lo que tenemos por hacer para que esto cambie. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pablo, no voy a decir quién soy, pero trabajo en contexto de encierro hace muchos años. Y desde muchos años tuve la oportunidad de, a través de un medio de comunicación chiquito, escolar, conocer a Juan Pablo. Y me recuerdo la editorial de ese medio, que se llamaba La Astilla. Y se la presentamos al programa de Filo, y Filo nos invitó a que la presentáramos con nuestros estudiantes. Y se llamaba La Astilla por 3 motivos. Porque era la parte del botín que se llevaban, porque era la porción de comida que había para repartir cuando no había comida. Y es cierto lo que decía Miriam, yo trabajaba en ese momento en Ituzaingó, y la cárcel de San Martín no estaba abierta y ya había denuncias por malversación de fondos con los camiones de carne. Y todavía no tenía habitantes. Y se llamaba La Astilla sobre todo por lo que querían representar que la astilla es la parte de la madera que se clava para molestar. ¿Y por qué ellos querían molestar con ese medio? Porque en los medios masivos, en los medios hegemónicos, de ellos no se hablaba, o se hablaba a través de ellos y se decía todo lo que dijeron hoy con las producciones mediáticas. Y la profesora decía que no hay que cristalizar, pero son las mismas cosas que pasan agravadas. No es que cambiaron las cosas que pasan, siguen pasando las mismas cosas que hace mucho, lo cual es malo, porque ahora sí debería decir quién soy. Atravesé la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires tuvo un crecimiento que en ningún lado salió. Recién Tatiana se presentó como subdirectora. Cuando yo estaba en la provincia era un miserable programa el contexto de encierro. Hoy la provincia de San Juan, después de 25 años, tiene un programa de educación en contexto de encierro cuando todas las escuelas de San Juan estaban dentro de educación especial. Y esas cosas tampoco se dicen, tampoco pasan. Faltan muchas cosas, y van a seguir faltando, es lo malo. Porque hoy dijeron, y lo dijeron muy bien los muchachos de Varela,
Mientras haya más presos, nunca va a haber la matrícula cubierta, nunca va a haber comida para todo, nunca va a haber sanidad para todo, porque en las cárceles hay una cosa que no se estira, que es el cemento. Las paredes no se van a poder estirar, nunca va a entrar más gente. Así que yo quiero agradecer esta invitación, medio pesimista, pero siempre yo digo, era mucho más fácil para mí, participar de estas cosas cuando era un director de escuela. Porque hoy que somos el Estado es a lo mejor un poco más complejo. Vos, Miriam, lo dijiste recién, pero es cierto. Yo le pedí al ENACOM, desde el Ministerio de Educación de la Nación, alguna cadena, alguna forma de tener radio, y no la obtuvimos. Y si tengo que decir para adentro, en la última modalidad que se piensa en el Ministerio de Educación es en la nuestra. Y lo digo con todas las letras, no tengo miedo. Pero también tengo que decir que hemos evolucionado, como dijo Tatiana, que tenemos una modalidad, que en algunas provincias son subdirecciones o direcciones, y que esto ya es más para todos. Este lugar, aparte de conocer a Juan Pablo hace como 15 años, yo conocí a las chicas, a Cecilia particularmente, porque vino a nuestra escuela. Y todavía ni siquiera existía la Defensoría del Público cuando vino a la escuela a filmar un video sobre los estudiantes de la escuela, que orgullosamente nosotros llamamos Agustín Tosco, que no es casual que se llame así tampoco. Entonces, me parece que hay algunas cosas que tendríamos que evaluar para adentro. ¿Cuántos somos? 30 hoy. Y somos 30 que siempre estamos en los mismos lugares. Eso también me parece que nos tiene que ser un llamado de atención. Yo la semana pasada estuve en la Universidad de las Madres, donde trabajo, junto al Ciradaroqui, escuchando lo mismo que dijiste vos recién. Y, entonces, me parece que tenemos que empezar a, primero que nada, a saber de todo lo que hacemos. Recién me contaban las chicas, venimos de Ezeiza, porque estuvimos haciendo una experiencia barra en Ezeiza. Bueno, estar enterado cuándo es la experiencia, para poder apoyarnos entre todos con esas experiencias. Me parece que no enterarnos después. Lo mismo que, bueno, todos los años participamos en el encuentro de lectura y escritura en Las Penas, ahí en Urondo. Creo que eso nos hace falta, porque a partir de esa comunicación previa a que las cosas sucedan, nos va a dar fuerza para poder seguir exigiendo para arriba, porque, como dice la antigua canción, las cosas crecen desde el pie. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Gastón Banish de la línea que trabaja comunicación en contextos de encierro, que quiere hacer un anuncio. Sí, hola, cortito. Bueno, primero igual quería felicitarnos, que estamos como muy contentes de que esto haya salido a la luz. Ahí, como decía Ricardo, no solo por ahí dar un poquito de luz a los contextos de encierro, sino también a los... ¿Qué hago? No... Por lo menos parate. No, y también digo a las redacciones, ¿no? a la práctica periodística. Sabemos que es muy complejo, digamos, cambiar la dinámica, digamos, del laburo periodístico y más en estos temas que son complejos, pero creemos que esto puede aportar un granito. Así que nada, saludar a Leo, compañero de Protección de Derechos, a las compañeras que ya no están trabajando en la dirección, pero han trabajado mucho en 2018, 2019, cuando arrancó este laburo. María Capurro, Betiana Cáceres, bueno, a mis compañeras Virginia Vizcarra, Cecilia Uriarte, Dani Fernández, que estaba hasta hace un ratito acá, Laura Martinetti, de la Dirección de Investigación. Bueno, y ya desde esta nueva gestión con Josefina hemos trabajado bastante. Y todos los compañeros de comunicación que hicieron posible que estén estas bonitas recomendaciones hoy presentándose. A Miriam también por habernos acompañado en este laburo. La realidad es que también se estiraron las recomendaciones porque las resguardamos como un tesoro, digamos, durante tiempos complejos en el país y particularmente en el organismo. Así que bueno, por eso también ahora es como muy emocionante que estén saliendo después de tanto tiempo y tanto laburo. Bueno, después de la parte ñoña, no, queríamos en verdad invitarles, agradecerles a que vinieran, que hay muchas caras conocidas y con quienes laburamos hace tiempo y nos da mucha alegría seguir compartiendo el camino.
invitarles a una jornada que estamos organizando el 25 de agosto, viernes 25 de agosto, en Tecnópolis. La Defensoría tiene un tráiler que es un estudio de radio y de televisión móvil que está instalado ahí en el predio de Tecnópolis, en provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer una jornada que se llama La cárcel se hace radio, donde buscamos como hacer una jornada por el derecho humano a la comunicación en contextos de encierro. No solamente está destinado para todas las experiencias que hacemos radio en contexto de encierro, sino un poco más abarcativo a experiencias de comunicación, publicaciones, podcasts, revistas, fotos, cuestiones de ficción también, cuentos, etcétera. Así que, bueno, nada, aprovechar la jornada para invitarles a todos. La idea es hacer como una radio abierta, conducida por liberados, liberadas. Van a venir organizaciones que trabajan en contextos de encierro. Vamos a ver de qué manera hacemos posible que participen compañeros y compañeras detenidos y detenidas, ya sea enviando producciones, haciendo comunicaciones en vivo, streamings. Bueno, se verá la forma en que podamos hacer que participen lo más posible. Así que bueno, eso, invitades, cualquier cosa nos pueden consultar, después van a llegar las invitaciones más formales, pero queríamos aprovechar la jornada para que se agenden eso. Será más o menos al mediodía, 11, 12 del mediodía, el viernes 25 de agosto en Tecnópolis. Bueno, les esperamos. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar agradeciéndole a Juan Pablo Parchuk, Ricardo Rajendorfer, Adrián Vicente, Hernán Argüello y Silvia Gemureman. Tenemos regalitos que van a estar a la salida. A los muchachos de la U24 se los van a llevar las chicas. Espero que se los dejen entrar, ¿no? Vamos a ver. Esperemos. Es para tomar mate, para tomar mate. Bueno, que superen la requisa. Muchas gracias. Gracias a todos.